En el año 44 a.C., el aire de Roma estaba impregnado de un ominoso silencio, roto solo por el murmullo inquieto de ciudadanos que atravesaban las impresionantes calles de mármol y bronce de la ciudad eterna. Las sombras alargadas de los imponentes templos y edificios del gobierno se intercalaban con los ecos de lo que había sido una Roma vibrante, ahora dividida. Aquí, entre las columnas del Senado y los plazones abarrotados, la figura de Marco Antonio se erguía como un faro de ambición, carisma y, sobre todo, desasosiego. La noticia de la muerte de Julio César había esparcido su veneno a través de la ciudad. El liderato que César había forjado con mano de hierro se desmoronaba, y en su lugar, la avaricia y la venganza se agazapaban como serpientes listas para atacar. En las lujosas villas que se erguían sobre las colinas de Roma, Marco Antonio, amigo y aliado de César, sentía el ardor de las traiciones que se incubaban a su alrededor. Con el corazón palpitante de incertidumbre, contemplaba la situación que se desenvainaba. Los conspiradores, encabezados por Casio y Bruto, habían sembrado su caos, y ahora la ciudad estaba dividida entre leales y traidores. Las plazas estaban repletas, merchants vociferaban su mercancía, mientras que el rubor del atardecer bañaba la ciudad en un dorado moribundo. Pero bajo esta fachada de actividad, una lucha sorda se libraba en las sombras. Marco Antonio sabía que cada decisión podía ser fatal. Los rumores de rebelión se alzaban como el humo de un fuego que aumentaba en intensidad. La lealtad se daba por hecho, pero el eco de los puñales aún resonaba en su mente, y cada cara que cruzaba miradas con él era un recordatorio de los peligros. Marcando un riesgo, Antonio se dirigió a la tribuna del Senado, más consciente que nunca del peso de la espada sobre su cabeza. Ni la tranquilidad del rostro de Marco, ni la firmeza de sus palabras ocultaban la tormenta que se alzaba. Instó a los senadores a unirse, a mantenerse firmes contra las amenazas, y eludió una vez más el llamado a la guerra civil que crecía como una sombra alargada en la sala. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y las alianzas formadas bajo el manto de César empezaron a desgastarse. La tensión continuó creciendo, dejando turbulencias en su camino. Marco Antonio comprendió que contendría más a sus antiguos aliados, los cesarianos, que a sus enemigos declarados. La figura del joven Octavio, heredero de César, surgía del mismo resplandor de la gloria, y su creciente influencia comenzaba a amenazar la posición de Antonio. Un encuentro decisivo se avecinaba. Las calles estaban saturadas de un aire denso, cargado de murmullos inquietos. Antonio, sintiendo el peligro acechar, convocó a Octavio, quien había regresado de su exilio. Nuevas tensiones emergieron en la atmósfera. Durante su tensa reunión en el transcurso de un banquete trivial, mientras se servían viandas abundantes, cruzaron miradas llenas de advertencias silenciosas. El hambre de poder era palpable, y cada sonrisa compartida escondía un puñal preparado para hendir en la espalda. Las horas avanzaban, y bajo la luna que vigilaba el destino de Roma, se detuvieron las palabras, dejando que la intriga y el silencio pesaran mucho más que discursos grandilocuentes. La noche se llenó de ecos de conspiraciones y promesas vacías. El siguiente paso se convertiría en una balanza que marcaría su fortuna o perdición. Pero las decisiones no se tomarían en solitario. Querían arrastrar a la ciudad completa a su caída o su grandeza. El clímax de esta lucha política llegó de forma irrevocable. El día de la batalla de Filipos se inició bajo un cielo de plomo. Las tropas alineadas, hombres con armaduras brillantes que reflejaban el miedo y la ambición en sus rostros, esperaban a que la historia se pronunciara por el rumbo de sus vidas. Marco Antonio, impulsado por una determinación férrea y el fuego en su brújula interna, condujo las legiones en un enfrentamiento sangriento contra los ejércitos de Bruto y Casio, el eco de la guerra resonando en cada rincón de su alma.
Las espadas chocaron con un estruendo que reverberó a través de las colinas, y la sangre bañó la tierra que había sido prometida a los muertos y a los vivos. Marco Antonio, rebosante de furia y pasión, se encontró luchando al lado de su nuevo aliado, Octavio, pero el aliento de la traición era inminente, y durante la batalla, la confianza se transformó en temores aplazados. Un único grito resonó: Roma se alza, pero, en ese momento, el verdadero valor de la lealtad se tornó arena en sus manos. El desenlace llegó como la caída del telón. La derrota de Marco Antonio fue inminente, irreversible. Con el estrépito de los caídos y el pesar de las almas que se convirtieron en sombras, el futuro brilló para Octavio, mientras Antonio se convirtió en un eco de nostalgia, buscando refugio en los brazos de Cleopatra, dejando atrás los sueños de grandeza. Años más tarde, mientras la figura de Octavio emergía como el primer emperador de Roma, el desprecio por Marco Antonio y Cleopatra se convertía en una saga de traiciones, amores y un destino sellado por el desinterés de la historia. Cada susurro entre las paredes de Roma contaba la historia de un hombre cuyo amor por el poder y la gloria se desvaneció como un espejismo en el corazón de la metrópoli. ¿Es el legado un compañero fiel o un verdugo? Así se desvaneció el eco del gran Marco Antonio, un hombre atrapado entre su ambición y sus deseos, mientras el río Tíber continuaba fluyendo, indiferente a lo efímero de los sueños humanos. La lucha por el poder y la traición marcaron la historia de la República Romana. ¿Hasta qué punto fue Marco Antonio un mártir de sus decisiones? Si desea sumergirse más en estos momentos clave, considere seguir explorando historias históricas. El siguiente capítulo ya está en la plaza, esperando su atención.